Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver la transmisión del día de hoy. Hoy estamos ya a lunes 28 de octubre y tenemos, como todos los lunes, un tema relacionado con la educación, la cultura y el arte. Y el día de hoy no podía faltar un invitado, como siempre, de los maestros que son responsables de este eje temático, del maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está? Muy bien, licenciado Cuellar, buenas tardes. Maestro Luis Alberto, gracias por estar acá. No, Y muchas gracias, buenas tardes. gracias. Y también nos falta la presencia del maestro Miguel Guerra, que no ha de tardar en conectarse. Hoy efectivamente tenemos como invitado especial al maestro Luis Alberto Ruiz Ramírez. Es artista plástico radicado en la ciudad de Puebla, egresado de la licenciatura de Artes Plásticas del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. Desde hace 15 años combina su profesión artística con la docencia y la venta de artesanías de cartón. Cuenta en su haber con más de 30 exposiciones colectivas a lo largo del estado y en la Ciudad de México y una individual. Actualmente forma parte del colectivo artístico Escuadrón Horizonte. Maestro Luis Alberto, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias. Agradeciendo la invitación por parte de ustedes, en especial del maestro Fidencio, por esta invitación para hablar un poquito de Catrinas y de Día de Muertos. Perfecto, maestro. Por ahí también ya tenemos en pantalla al maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo está usted? Su micrófono, maestro. Bien, 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 discúlpenme. Buenas tardes, Luis Antonio, Luis Alberto. Gusto en saludarlo. Igualmente, maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues. Maestro Luis Alberto, el micrófono es de usted. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, pues ahí, como ya comentó, pues soy egresado del Instituto de Artes Visuales en la licenciatura de Artes Plásticas y desde entonces tuve la fortuna de luego egresando de la institución, poder dar clases. Yo sabía que era una posibilidad y así lo tomé. Empecé a dar clases, talleres de dibujo, de pintura. Luego, poco a poco, fui dando ya la materia de artísticas y actualmente ya llevo casi 10 años dando clases en secundaria eh, pública en Tecamachalco. Entonces, pues sí, eh, las, la historia, ahí pueden ver las Catrinas, esas son algunas Catrinas de las que yo he elaborado y he vendido, ¿no? Me dedico principalmente a esa elaboración de cartonería y su origen de las Catrinas, pues tal vez la mayoría la sabe, ¿no? La Catrina originalmente la inventó José Guadalupe Posada, un artista guanajuatense que eh, a través de sus dibujos, de sus caricaturas, hacía un poco de reflexión y de revolución, ¿no? Por las épocas en las que él vivía. Y el dibujo que él hizo, el de la Catrina Garbancera, o más bien la Calavera Garbancera, él le puso así porque en esa época, estamos hablando de la época del Porfiriato, hace aproximadamente 120 años a lo mejor. eh, en esa época los garbanceros, yo lo quiero entender que era como son como los malinchistas, la garbancera o el garbancero, era aquella persona de origen indígena que no reconocía o que se avergonzaba un poco de sus orígenes y que prefería tener o dar la apariencia de europeo, principalmente francés o español, ¿no? Y lejos de vender maíz, como sus orígenes lo demandaban, pues empezaba a vender garbanzos. Pues eso es que Posada le puso el nombre de garbancera a ese dibujo, ¿no? Y también decía Posada que, pues al final todos van para allá, ¿no? No importa si eres rico o eres pobre, la muerte nos lleva a todos, ¿no?
Y posteriormente, Diego Rivera, en una de sus pinturas, de sus murales, el mural se llama Un paseo de la Alameda Central en la Ciudad de México. Eh, Ahí Diego Rivera plasma, entre otras cosas, varios personajes, ¿no? Él mismo se retrata de niño, con Frida Kahlo, incluso sale o dibuja a Porfirio Díaz, a Aquiles Cerdán, pero la temática central de esa pintura es la Catrina o la calavera garbancera, mejor dicho, la calavera garbancera. Y esta figura, el mismo Diego Rivera la rebautiza, él es el que le pone Catrina, ¿no? La Catrina o el Catrín es aquella persona que se viste muy elegantemente, ¿no? Yo lo que él, lo que Posada en su origen quería hacer es una mofa de las personas que se visten muy elegantemente, ¿no? Que son las personas adineradas. En esa época, en la época de Posada, pues las personas con mucho billete, ¿no? Ricas, se vestían a la moda francesa. El sombrero que caracteriza a la Catrina pues es un estilo francés, con plumas y grandes, etcétera, ¿no? Entonces, mira, la podemos ver, esa es la caricatura de Posada, ¿no? Entonces, esa forma elegante y ostentosa de vestir se le conoce también como Catrín o Catrina, ¿no? La Catrina o el Catrín es el que se viste muy elegantemente. Y Diego Rivera así la rebautiza y ahí se queda, así se queda. Ya acaso son más de 100 años de esa pintura que les comentaba Diego Rivera y desde entonces se quedó ahí la Catrina, ¿no? Ahora incluso entendemos que la Catrina pues es una calavera, ¿no? Es una palabra tal vez que ya no utilizamos en su origen, ¿no? Porque es muy raro que escuchemos, andas bien, Catrín, ¿no? O sea, que significa que estás bien vestido, ¿no? Andas muy elegante o te ves bien, es lo que podemos decir, ¿no? Pero en otras épocas, el andar Catrín era andar muy bien vestido, ¿no? Muy elegante. Y la palabra derivado, ahora entendemos que la Catrina o el Catrín, en especial la Catrina, la figura femenina, representa a la muerte, ¿no? Esta tradición tan mexicana que nos identifica incluso a nivel mundial. Y bueno, pues en lo personal es la festividad que más me gusta de las que tenemos, ¿no? Más que día el grito de independencia o la Navidad, etcétera, ¿no? Otras cosas que festejamos. El Día de Muertos se me hace tan bonito, tan tierno, ¿no? El recordar a nuestros seres que ya partieron, se me hace algo tan bonito y algo tan artístico también. Siempre desde que yo he tenido la fortuna de dar clases, siempre me han encargado la decoración o la instalación de los altares, de las ofrendas. Ahí es lo que les comentaba, ¿no? La pintura de Diego Rivera, ¿no? La de Una tarde en la Alameda. Ahí vemos a Porfirio, vemos al mismo Posada, es el centro, Posada junto con la Catrina, con la calavera garbancera. Junto a la calavera ahí está Diego de niño, con Frida, con Aquiles Cerdán, Porfirio Díaz, ahí está junto al globo, trepado en un árbol, ¿no? Y otros personajes, ¿no? Las mismas señoras con vestido, uno con vestido rojo y otra con vestido azul que simbolizaba a lo mejor, no a lo mejor, que simbolizaba la clase alta, ¿no? De la época. Y de ahí también el mismo Posada toma inspiración de su personaje y ella es así que lo crea, ¿no? Les digo, en lo personal es la festividad que más me gusta y ya desde hace algún tiempo, hace como 4 o 5 años, me dedico a la elaboración de las Catrinas de papel maché. Bueno, que en realidad no son totalmente de papel maché, tienen una estructura pues de material reciclado, en lo personal las mías, ¿sí? Es una botella de plástico, es la base, y su cuerpo está hecha de tubos de cartón, de papel higiénico. Y todo surgió a partir del cráneo, los cráneos de unicel que luego
utilizan los chicos para estas fechas, para algún trabajo escolar, ¿no? Yo busqué la forma de encontrar la proporción de la cabeza para que se fuera haciendo de todo su cuerpo. Y pues me surgió la idea de hacerlo con el material que yo siempre he juntado, ¿no? Les repito, las botellas y los tubitos de cartón. Eh, yo empecé haciendo también un poco de alebrijes con el mismo material, ¿no? Ahí estaba ajá, un alebrije de Quetzalcóatl, uno de mis personajes favoritos también. Entonces, empecé con la elaboración de los alebrijes y sin dejar el lado docente, yo creo que eso me ha acompañado afortunadamente desde hace mucho tiempo. No hice las Catrinas con un fin de lucrar, ¿no? De quererlas vender. Yo las hice para dar una clase a mis alumnos, ¿no? Para dar una materia, la materia de artes. Y dije, bueno, pues, qué les puedo enseñar que sea más o menos fácil? La verdad es que fue un proceso de experimentar. Yo también lo digo, sí, un poco de jugar con el material y de encontrar esa forma, ¿no? De crear la Catrina. Y pues ya haciendo la estructura de cartón y de botella de plástico, ya le puse su capa de periódico con engrudo, que de ahí viene el papel maché, ¿no? Cuando hablamos de papel maché, he visto varias definiciones o varios orígenes posibles de por qué se le llama maché. Dicen que es papel masticado, papel mojado, ¿no? Pero al final es papel mojado, ¿no? Y el cartón no es otra cosa más que un papel muy grueso. La forma de engrosar el papel, pues es superponiendo papel sobre papel, hoja sobre hoja, hasta lograr una textura gruesa. Y es así como se logra el trabajo, ¿no? Yo al tener la estructura, porque también en un principio, cuando las empezaba a hacer, lo hacía con estructura de alambre, cuando le daba la clase a mis alumnos, que varían, porque yo doy desde secundaria hasta universidad, hasta licenciatura, pues a algunos se les hacía fácil y otros difícil, ¿no? Pero principalmente difícil, el cortar el alambre, el doblarlo, se astillaban, etcétera, las manos. Entonces opté por buscar una solución al alambre, ¿no? Yo, incluso también a mí me empezaba como a molestar estar trabajando con alambre, doblarlo y todo eso. Y encontré, repito, en el material reciclado la solución, ¿no? La botella y los tubitos de cartón. Y es así como empecé a realizar las Catrinas y resultó pues un poco más fácil, no tan esplendor con el alambre. Y ya una vez hecha la estructura, yo le pongo su capita de papel eh, periódico con engrudo, ¿no? Como hacemos las piñatas, que llenamos una tirita de periódico con engrudo y cubro en su totalidad la figura. Y ya le pongo después una capa de vinílica blanca y posteriormente para finalizar la decoro y la pinto, ¿no? Esa es la forma en la que yo encontré de hacer mis Catrinas, ¿no? Surge de una necesidad, repito, de dar una clase, ¿no? De poner a mis chicos a elaborar una Catrina. Ya la que vemos ahorita ya lleva cierto proceso, ¿no? O sea, me refiero a que no surgió a la primera vez que yo la hice, no surgió así. Tenía otra forma, la botella estaba cortada más a la mitad, no usaba tantos tubitos. Poco a poco le fui encontrando la forma hasta encontrar esta que más o menos, este diseño que podemos ver en pantalla, pues tiene aproximadamente como 2 años, 2 años, 3 años que ya está así perfeccionada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eh, le comentaba que el papel maché no es otra cosa más que el papel mojado y en su totalidad no lo hago así, ¿no? Nada más es una ligera capa de periódico con engrudo, el engrudo que lo utilizamos precisamente como un aglutinante para pegar el papel, para que se adhiera a la estructura y al secar logre esa dureza que tiene el cartón, ¿no? Pues sí, hasta ahí.
Muy bien, maestro. Pues la exposición hasta el momento. Viene la intervención del maestro Fidencio y después del maestro Guerra. Adelante, maestro Fidencio, micrófono, por favor. Gracias. Pues muy interesante la forma de trabajar del maestro Luis Alberto y como él dice, tiene la Sí, preparación está bien. y luego ha ido perfeccionando su método, su forma de trabajar y eso es muy interesante. Eh, yo quisiera preguntarle cuál es su personaje favorito que quisiera hacer y que lo haga y que diga me tiene que salir mejor, lo quiero volver a repetir. ¿Qué personaje o qué figura es la que quiere perfeccionar más? Gracias. Muchas gracias, maestro Fidencio. Pues sí, sí tengo un personaje favorito. No se me pasó Está bien, ponerlas está bien. porque las imágenes que les presenté son las más recientes, pero hace tiempo, hace como un año más o menos, sí, como un año, hice a Tintán. Tintán es un personaje que me encanta. Es uno de mis favoritos, sobre todo de cine de oro mexicano, de la época de oro de cine mexicano. Entonces, Tintán ya lo he hecho como hasta 2 o 3 veces. Ese es mi personaje y sí, lo sigo haciendo, lo seguiré siendo, porque pues es uno de mis favoritos, Tintán. También me animé mucho con los luchadores. Mi luchador favorito pues es Blue Demon, entonces ya lo hice y ya también se vendió. Y un personaje que también me gusta mucho, Frida Kahlo, que también ahí creo que también estaba en las imágenes que pasaron, una Catrina de Frida. Esos son mis personajes favoritos y afortunadamente sí los he podido hacer y afortunadamente también se han vendido. Mira, ahí está esa de Morado. Alberto. Maestro Guerra, adelante, por favor. Sí, licenciado. Buenas tardes, maestro Luis Alberto. Buenas tardes. Bueno, sus comentarios son muy a la orden de la temporada que se acerca, los días de muertos. Su actividad artística que crea a un personaje que para el pueblo mexicano viene de muchos años, desde la época de los aztecas, los mixtecos, zapotecas, nuestros pueblos originarios que tenían en esta deidad Mictlantecutli a un personaje al que le rendía culto. Eh, bueno, este programa se hace para divulgar este tema, la divulgación de este tema, y para rescatar la, la cultura y el perfil de nuestros pueblos, nuestras tradiciones, nuestras formas de entender el mundo, porque del culto a los muertos, que tenía gran importancia para nuestros antepasados, queda mucho. Sigue siendo el Día de Muertos un día de reverencia, de recibimiento en los hogares, de eh, recordar a nuestros muertos. Así como tenemos la idea de la muerte, recordamos a nuestros muertos, a nuestras familias, a los abuelos, bisabuelos, en fin. Entonces, toca un tema muy sensible para los mexicanos, maestro Luis Alberto, y su trabajo, pues, es una actividad artística. Qué bueno que los jóvenes, los niños, los que compran su material o disfrutan de sus exposiciones puedan pues tener a ese personaje, la muerte. Como dice, hubo un artista zacatecano, Posada, que hizo el grabado de la Catrina. En fin, su tema es muy interesante y nos toca muy de cerca las fibras de la tradición y el recuerdo a nuestros
muertos que van al Mictlán, que era el lugar del Señor de la Muerte, y que está representado en murales, en códices, en esculturas. Oiga, la propia representación de la eh, Señora de la Muerte, aquella que está en antropología, la de las faldas de serpientes, Grushovsky. también tiene el calendario azteca, en fin, está representada la muerte en muchas de las expresiones artísticas de los aztecas y de nuestros ancestros. Por esto lo felicitamos. Ojalá pues nos pudiéramos acercar a su taller y también si hay alguna exposición y usted lleva su material, iremos a comprarlo. En fin, felicitarlo. Ese es mi comentario, licenciado Abelardo Cuellar. Gracias, maestro Miguel. Adelante, maestro Luis Alberto. No, muchas gracias por sus palabras, eh, maestro Miguel. Entonces, sí, cuando gusten, pueden venir al taller a ver el trabajo, cómo se trabaja. De hecho, también en algún momento he dado talleres. Este año no se abrió porque afortunadamente hubo mucho trabajo, todavía tengo trabajo, pero eh, sí, este año no se abrió. Estoy pensando abrirlo el próximo año para que sea tanto presencial como a distancia, ¿no? Que se pueda hacer igual eh, vía Zoom o vía Meet, no sé, cualquier medio que se pueda, y hacer el taller para que también las propias personas, los alumnos, hagan su Catrina, ¿no? No solamente la puedan vender, ¿no? De hecho, así surge repito, la necesidad de dar la clase y después alguien me dijo, ¿y por qué no las vendes? Y dije, "Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no las vendo?" Entonces ya empecé ahora sí que a lucrar con esta actividad, ¿no? A empezar a tener ciertos ingresos. Afortunadamente me ha ido muy bien y ya la parte del taller lo he ido dejando un poco de lado, pero no ha desaparecido, ¿no? Sí, sí es importante. Sí, sé que como docentes hay una necesidad de enseñar, de mostrar, de compartir, ¿no? El docente somos así, ¿no? Tenemos esa necesidad, no tanto del gusto, que ese es un gusto, pero es una necesidad de compartir lo que tenemos y lo que sabemos, ¿no? Muy interesante el tema de recuperar nuestras tradiciones a través de la actividad artística que usted desarrolla, maestro Luis Alberto. Muy importante también el hecho de compartir con nuestro público, que conozcamos desde cuándo viene la Catrina, principios del siglo pasado, antes de prácticamente del inicio de la Revolución, la Catrina de Posada, pero también, como lo dijo el maestro Guerra, desde los pueblos prehispánicos, también culturalmente cómo se adoraba o cómo se celebraba a la muerte dentro de nuestra cultura. Y hoy, pues estamos a partir de hoy ya viendo distintas muestras de recordar a las personas que se nos han venido adelantando. Uno de ellos hoy, por ejemplo, es el de los accidentados. Hace rato platicaba yo con mi mamá y ella recuerda tal familiar, tal familiar, tal familiar se accidentó y vuelve uno a platicar sobre los familiares. Y eso va pasando en los días que vienen. Las calaveritas generalmente van acompañadas de fotografías, de un altar, de alimentos, de flores, de cempasúchil, y creo que eso vuelve a ser un encuentro familiar con los que estamos y con los que ya no están. Y eso creo que forma parte de nuestra cultura y de nuestro ambiente familiar. Y también, como usted lo señalaba, muy importante el despertar la actividad artística que desde niños pueden desarrollar, recuperando a sus personajes, como usted lo hace con la Catrina de Frida, con la Catrina de Blue Demon o con la Catrina
de la mariposa monarca o de la Catrina Talavera, que por ahí vamos a exhibir nuevamente. Maestro Fidel, adelante, por favor. Fidencio. Sí, gracias. Ciertamente el Día de Muertos es una fecha muy importante para México como país. Eh, Está integrado aquí todo lo que es educación, arte y cultura, desde las ofrendas, desde el respeto a los muertos, la visita a los panteones, el desfile. Ahora ya es común que haya desfiles de catrinas y de calaveras. Y a partir de Posada, ciertamente se ha diversificado el uso de la calavera, de la calaca, de la catrina, y se emplea ahora hasta para ilustrar animales. A cualquier animal ya se le hace su calavera. Y luego las calaveras literarias, desde luego, tratándose de la escuela. ¿Quién no recuerda los concursos de calaveras literarias? Hay infinidad de calaveras literarias, de políticos, de todo tipo. Y sí, es una fecha muy rica en cuanto a cultura y en cuanto a arte. Lo que preguntaba el maestro Guerra, de dónde verlo, este jueves, les comento, se va a inaugurar en el barrio del Artista una exposición precisamente sobre el Día de Muertos. Preguntarle a Luis Alberto, yo he visto ahí sus Catrinas, ¿no vas a participar? No, ahora no. Sí, sí me llegó la invitación, pero por cuestiones así que de trabajo, de tiempo, ya no pude mandar nada al barrio. No, sí me llegó la invitación muy amablemente, pero no pude. Ya llevo un rato sin participar. En- Gracias, Entonces, entonces nos vamos a perder esa oportunidad de admirar las Catrinas por ahí. sí, una disculpa. Muy bien, gracias. Maestro Guerra, adelante, por favor. Pues sí, retomando el título de este personaje, la Catrina. En la Catrina Garbancera, José Guadalupe Posada, eh, escoge un tema para hacer la sátira política. Bueno, porque eran pobres las mujeres que iban al tren, a los mercados con el garbanzo, es lo que yo recuerdo. Pero trataban de este, pues tener la apariencia de damas elegantes y tomaron ese atuendo afrancesado. Recordemos que los porfiristas eran afrancesados. Fue una época en la que los franceses y su cultura, su filosofía, su forma de entender la economía, tuvo mucho que ver con el porfiriato. Entonces, el traje, pues sí, así es, una dama elegante, feliz con sus moños, sus grandes plumas de colores. Qué maravilloso retrato hizo, porque además la expresión de la Catrina, eh, que aquí dice la calavera garbancera, este, asume una actitud sonriente, de alegría, no de tristeza, ¿no? No de luto ni de pesadumbre, sino de la filosofía del pueblo de tomar la vida este, con gran aplomo, con gran alegría. En fin, tiene simpatía para nosotros este personaje que creó José Guadalupe Posada. Aquí dice, me parece que dice 1913. Dice, eh, las que hoy son empolvadas, garbanceras, para, bueno, no le veo, la idea es muy pequeña. Felicitarlo porque tomó el tema que este, actualmente en estas fechas se recrean muchas formas. Los papeles picados, los dulces, eh, y desde luego las catrinas de papel de cartón, de talavera,
de todas formas, de todas las dimensiones. El pueblo se regocija acompañándose de las Catrinas y vistiéndolas y dándoles también otras indumentarias y otras personalidades. En fin, un gran personaje de la cultura popular, un gran personaje. Ahí está acompañando a nuestro pueblo en el mural de Diego Rivera, en un domingo en la Alameda. No sé si se acuerdan por ahí. Ah, muy bien, junto a José Guadalupe Posada, vestido de negro, el señor muy elegante, su bastón, su bombín, y se hace acompañar de esa dama con el traje de las mujeres del Istmo. Se ve ahí a Frida Kahlo, y ahí el pequeño artista se retrató a sí mismo en la infancia, Dieguito ahí como un niño elegante, todas las damas de la sociedad y todos los personajes de la historia. Este mural lo he pasado a ver, ahora está en un museo especialmente dedicado a Diego, a su mural, se llama el Museo el Mural de Diego Rivera, en Valderas y la Avenida Hidalgo, entre Avenida Hidalgo y Avenida Juárez. Todos deberíamos de conocer este mural, porque ahí están todos los personajes también de la época, ¿no? Don Porfirio allá con su tricornio, no sé, José Martí, los personajes que el pueblo reconocía, buenos y malos, mujeres elegantes, niños pobres, vendedores. Qué hermoso mural, tiene como 20 metros de largo y como 5 de alto. Un rescate que se hizo, el museo especialmente, con este mural, porque este mural Diego lo pintó en el Hotel Regis, un hotel que se vino abajo con el sismo del 85. Y por cierto, ahí, junto a el Nigromante, que también aparece, Diego Rivera puso algo que causó polémica, gran polémica, porque ahí junto al Nigromante puso un cartelito con la frase de este famoso liberal que dijo, Dios no existe. Y eso despertó una gran indignación en algunos personajes que no aceptaban que se pusiera eso en un mural que todo el mundo veía y que parecía que era una propaganda al ateísmo del nigromante, Ignacio Ramírez, el nigromante. Bueno, pues qué bueno que tengamos aquí a la Catrina en el centro del mural. Qué bellísimo mural que está el paseo, un domingo en la Alameda de Diego Rivera. Es mi comentario, licenciado. Gracias, gracias, maestro. Adelante, maestro Luis Alberto, por favor. Sí, muchas gracias. No, pues viendo o escuchando, mejor dicho, los comentarios de los maestros, pues sí, no, bueno, a mí me llama mucho la atención esta cuestión de Porfirio, ¿no? De Porfirio Díaz, que en su periodo de porfiriato, precisamente todos eran afrancesados, pero él fue uno de los personajes principales de la batalla de 5 de Mayo, ¿no? Recordar que cuando sucedió la batalla, él era el capitán del Ejército Nacional y él fue el gran héroe de México. Yo creo que por eso mismo, no creo, estoy seguro, por eso mismo él se pudo sustentar tanto tiempo en el poder y avalado por el pueblo, ¿no? Por su imagen de héroe nacional. Porfirio Díaz era un héroe nacional, ¿no? Y Diego ahí lo rescata, ¿no? Sí, Porfirio al final, yo creo que como a todos, el poder lo embriagó, lo cegó, etcétera, ¿no? Pero en su investidura de héroe nacional, él se mantuvo tanto tiempo en el poder, y digo, lo que da la vida da vueltas, ¿no? Él corre a los franceses, ¿no? Después ya vino la intervención francesa, etcétera, estuvieron aquí 3 años con Maximiliano, ya todos conocemos la historia, pero la batalla que tanto rememoramos los poblanos principalmente, pues el gran héroe no fue Zaragoza, el gran héroe fue Porfirio, y Porfirio que corrió a los franceses, cuando él tuvo la oportunidad, ¿no? Afrancesó a todo el pueblo mexicano. Tan solo aquí en Puebla, pues tenemos la Alianza Francesa, ¿no? Tantos franceses que se quedaron acá, tenemos en el primer cuadro de la ciudad,
muchas construcciones de estilo francés, ¿no? Precisamente por esa, ¿cómo llamarlo? Esa influencia que tuvieron los franceses hacia nuestra cultura. Y precisamente de ahí viene esta moda francesa, que es la que inspira a Posada a hacer la Catrina, a hacer la calavera garbancera, por ese sombrero estilo francés, ese estilo afrancesado, que es una mofa, ¿no? El grabado de Posada decía que ahí van empolvadas garbanceras y todas terminaban siendo calaveras, ¿no? Retomando eso que decíamos, que al final a todos nos va a tocar, ¿no? Esa era la finalidad de Posada, ¿no? Demostrar o recordar más bien que la muerte nos llega a todos, sin importar religión, raza, estatus social, etcétera, ¿no? Muy bien, maestro. Maestro Fidencio, adelante, por favor. Pues esta semana estamos celebrando a la muerte. México es uno de los pocos países que al mismo tiempo que celebra la muerte, le demuestra un respeto y al mismo tiempo se burla de la muerte. Es decir, ya lo decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Y con esa expresión, el pueblo mexicano da a entender que no le teme a la muerte y que en cambio puede convivir con ella, puede vivir junto a ella, celebrarla, reconocerla, y esa sería una muestra de valentía de lo que somos los mexicanos, porque no hay pueblos, hay países que reverencian a la muerte o tratan de ignorarla, tratan de no mencionarla porque le tienen un gran respeto. Y en el caso de México es respeto, pero al mismo tiempo es burla, es reconocimiento, es admiración y es convivencia. Esta es una característica del pueblo mexicano y es una manera de celebrar la fiesta de muertos. Preguntarle a Luis Alberto, se requiere mucha creatividad, mucha iniciativa, mucho talento para tratar de eh, traspasar las ideas que tenemos al material y convertir en figuras muy valiosas, muy vistosas. Desde luego estudiaste artes plásticas, artes visuales, pero se requiere aparte una creatividad natural para meterse en un ámbito que no es fácil de dominar. Y lo has ido perfeccionando, ¿cierto? Sí, sí, maestro, muchas gracias. Sí, pues, gracias por los guayabazos. Sí, pues desde muy chavo, ¿no? Es verdad que dice que uno ya nace con cierta predisposición o habilidades. Yo me acuerdo que desde muy chico me gustaba jugar con la plastilina, ¿no? Hacer mis figuritas de, pues, muñequitos y así. Y luego, cuando hacía mucho calor, a mí me desesperaba que se derretía, ¿no? Que los ponía de pie y ya se estaba cayendo. Y lo que yo hacía era meterlos al congelador un rato, ¿no? Y ya luego ya se congelaban, ya aguantaban un rato más así, tiesos, mis piezas de plastilina. Y luego se me olvidaban que las dejaba ahí en el refri y ya mi madrecita decía, ¡ay! Ya tus muñecos están aquí en el refrigerador, no puedo meter mis hielos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, esa surge una necesidad, ¿no? Y desde muy pequeño me di cuenta que tenía este gusanito de hacerlo, ¿no? Desde muy pequeño, porque yo recuerdo que cuando salí del kinder, habré tenido 5 o 6 años, mi tío Héctor, que le mando saludos, él fue mi padrino de cuando salí del kinder y me regaló un juego de acuarelas y pasteles, ¿no? Y yo ya tenía 5 o 6 años. O sea, él, desde ahí ya, ya notaban que traía esa inquietud, ¿no? Y cuando yo andaba duditativo en qué estudiar, ¿no? Cuando llega esa época de la secundaria, de la prepa, que todo el mundo te anda preguntando, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar?
yo la dudaba mucho, ¿no? Estaba muy de moda la carrera de diseño gráfico, siempre me llamó mucho la atención la docencia. Mis papás me decían, pues puedes estudiar para matemáticas, porque siempre he sido bueno para las matemáticas, la historia me gusta mucho también. Entonces, cuando en una ocasión en la Galería de Arte Contemporáneo, que ya no existe, ya son oficinas del SAT, creo, ahí en el Paseo de San Francisco, en la parte de hasta atrás. Entonces era una galería de arte, ahora ya no, ya son oficinas. Bueno, ahí llegó una exposición de arte mexicano, precisamente, ¿no? Entre ellos Orozco, Siqueiros, Rivera. Era con la colección Jumex, me parece, ahorita que recuerdo. Y yo tenía 16, 17 años. Y fui con mi hermano, y fuimos los dos, y de ahí yo quedé maravillado. Ya en ese momento supe que quería dedicarme a las artes. Dije, no, yo, por a distancia, no, pero yo quiero ser como, quiero ser como Orozco, quiero ser como Siqueiros, quiero ser como ellos, ¿no? Y ya de ahí no tuve vuelta atrás cuando dije a mis papás, ¿saben qué? Voy a estudiar artes. No, pero es que, digo, no, o sea, háganle como, o sea, yo voy a estudiar artes. Y así, y aquí estoy. Buena decisión tomó maestro Luis Alberto. Gracias. Maestro Miguel, adelante, por favor. Bueno, pues entonces nos estamos preparando para recibir a nuestros visitantes, los, los muertos, nuestros muertos. Eh, yo quiero recordar que en estas fechas, en los pueblos de la Sierra de Puebla, se vive una temporada de cierta, pues, riqueza, bueno, una gran riqueza cultural. Y también ya son los tiempos en que hay cosecha y se puede tener recursos para hacer grandes eh, comidas. Bueno, es en uno de los días del año en que todos los hogares tienen mucha comida, tamales, chicharrón, atole, hojaldras, chocolate, exquisitos días de vivir entre los compañeros, los amigos de la región Totonaca, allá por Poza Rica, al norte de la Sierra de Puebla, Cuetzalan, Zacapuastro, todos esos lugares donde se disfruta mucho de esta temporada de los días de muertos. Entonces nos hace un aporte importante, maestro Luis Alberto, para que preparemos las ofrendas que en las escuelas, en los hogares, en las casas de cultura y ahora hasta en las calles que crean el tema de la muerte. Bienvenidos sean pues a nuestros hogares. Ya decía el maestro, el licenciado, le dedicamos un día a los accidentados, otro día a los pequeños y así. Es una tradición agradable, independientemente de la filosofía de cada quien, pero sí recordamos con respeto a nuestros muertos queridos, familiares cercanos, madres, tíos, abuelos, y dentro de los personajes que recordamos, yo como profesor ponía, también era necesario que recordaran que entre los grandes muertos del pueblo mexicano, pues están hombres que sacrificaron su vida por darnos la eh, condición de pueblo con mejores condiciones, pues libertad, democracia, independencia. Y ahí les decía a los niños, deben reconocer también que ellos deben ser recordados. Villa, Zapata, Madero, Carranza, todos ellos dieron su vida, son muertos venerables, están en el panteón civil, ni qué decir de todo nuestro calendario cívico, funerario, ¿no? A todos los recordamos, tanto como a los abuelos. Pues yo lo felicito por el tema que nos trae a esta reunión. Maestro Luis Alberto, mi felicitación muy cordial. Muchas Adelante, gracias. maestro Luis Alberto. Gracias, gracias. Sí,
Comentaba al principio, ¿no? Que de todas las festividades que nosotros tenemos como mexicanos, independientemente de que esta es la que más nos identifica, digo, a nivel mundial, ¿no? Es la que más me gusta a mí, ¿no? El recordar a tus seres queridos, ¿sí? Tomando en cuenta que esto desde que somos niños lo traemos, lo vemos, ¿no? Que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas nos llevan al panteón, en mi caso, ¿no? Mi abuelita nos llevaba a Tlisco al panteón, ahí estábamos, ahí comíamos, ahí estábamos un rato, llegaba el mariachi, luego ya cuando fuimos más grandes, eh, y ya no estaba mi abuelita, la íbamos a ver a ella, llegaban otras tías y ya no comíamos, ya llegaba una tía con el preparadito, ¿no? Ahí para celebrar. Y así, ¿no? Esos momentos que da esta festividad de Día de Muertos, ¿no? Como decía también el maestro Fidencio, de burlarnos un poco, pero al mismo tiempo venerarla y al mismo tiempo respetarla. Y de ese momento también de, de recordar a nuestros seres queridos, ¿no? Ya mi abuelita ya no está físicamente, pero la seguimos recordando, a mi abuelito también, que tiene ya menos tiempo, bueno, recientemente falleció mi abuelito, bueno, recientemente hace 5 años, entonces, pues sí, ahí es la gran oportunidad, que incluso, como comentaba, se ha propagado a nivel mundial, ¿no? Una, una película que ha ayudado mucho a eso es la de Disney, ¿no? La de Coco. Mucha gente que no tiene que ver necesariamente con la cultura mexicana, digo, a nosotros los mexicanos, ahora en lo personal me gustó mucho, pero creo que esa película a nivel mundial tuvo un gran impacto, ¿no? Y decía, bueno, ¿a poco así la hacen en México, no? ¿Cómo festejan la muerte en México? O festejan la muerte en México. Entonces, fue como una, una miradita a cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Para nosotros parece muy normal, ¿no? Ir al panteón, comer en el panteón, dormirse en el panteón, ¿no? En Michoacán se la pasan ahí llegan en la noche y se van hasta el otro día, ¿no? No solo en Michoacán, en muchas partes del mundo. Me acordaba de Huaquechula, que también es muy bonito, las ofrendas monumentales, y que en cada casa uno va llegando, lo reciben y nos dan de comer, ¿no? Sin que te conozcan, te reciben y te meten a comer en su mesa. Entonces, este tipo de tradiciones son bien padres, bien bonitas y repito, es mi favorita. Bien, maestro, pues vamos a ir cerrando la charla del día de hoy. Fíjese, el tema de la UNESCO desde el 2003 reconoció el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, desde el 2003. Y en el 2008, la UNESCO reafirmó y consolidó la inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es decir, es una aportación de México para el mundo. Y lo que decía el maestro Guerra, lo que decía el maestro Fidencio, lo que decía ustedes, claro, es la oportunidad de recordar nuestras raíces, de compartir familiarmente nuestros orígenes como mexicanos, como mexicanas, y no solamente la cuestión familiar, sino de muchos hombres y mujeres que han venido luchando por transformar nuestra realidad y que hay que recordarlos, ¿no? Hay distintas ofrendas de distintos movimientos, del movimiento campesino, del movimiento obrero, del movimiento social, que recuerdan a las compañeras y compañeros que se nos adelantaron. ¿Con qué nos quedamos hoy, maestro Fidencio? Pues nos podríamos quedar con que hay que celebrar el Día de Muertos de la mejor manera, cada quien tiene su propia costumbre, pero estos días son para eso, para recordar a nuestros difuntos, a las personas que ya fallecieron de nuestra familia, y en general hay muchas actividades, ya sea calaveras, ya sea catrinas, ya sea ofrendas, hay muchas maneras de celebrarlo y sobre todo hay comida en abundancia, hay que aprovecharla también. Y por otro lado, felicitar al maestro Luis Alberto. Se requiere mucha pasión, vemos que él tiene la pasión por hacer lo que le gusta y cuando uno tiene una pasión haciendo algo, pues es feliz. Se nota que él es feliz,
Yo lo conozco, lo he tratado personalmente y sí transmite esa alegría, esa felicidad de hacer lo que le llena. eh, y por ese lado, pues muchas gracias por su participación. Feliz Fiesta de Muertos para todos. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Miguel, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Bueno, recordar el corrido que dice, viene la muerte cantando con sus brillantes colores. Y bueno, esa actitud de la gente de nuestro pueblo, eh, que no se espanta ni teme, sino que desafía en algún momento con gran valor las adversidades. Recordar eso. También recordar, a propósito de este tema, el Halloween. Nosotros en las escuelas tratamos de cuidar el patrimonio cultural y material del pueblo mexicano, como dice aquí el licenciado Cuellar. Tratamos de preservar este tema o este patrimonio, pues en muchas formas. Se hacen las calaveras literarias, se hacen las manualidades, renta, etcétera. Todo lo que podemos hacer como patrimonio cultural, tratando de que no sea sustituido por las modas, porque muchas veces se ponen cosas que son ajenas a nuestra tradición y se olvida la tradición, se olvida la riqueza que tiene para nosotros la tradición, todas las tradiciones. Bueno, incluso algunas tradiciones no tienen cosas todas buenas, pero bueno, lo que es bueno hay que cuidarlo. Mi felicitación y agradecer el tiempo que nos dedica el licenciado Cuellar para hablar de este tema. Gracias y felicidades, maestro. Esperamos saludarlo pronto. Gracias. Maestro Luis Alberto, un último mensaje para el público que nos está viendo y para familiares, amigos que también van a verlo en sus redes sociales. Muchas gracias. Pues sí, eh, lo que comentaban los maestros, ¿no? De esto del Halloween, me brincó ahorita. Digo, ya es muy común que lo festejemos. Y yo desde que tengo uso de razón, desde que soy muy pequeño, recuerdo que dicen, no, es que hay que fomentar nuestras raíces, no hay que dejar que mueran. Yo no veo por dónde suceda eso, ¿no? O sea, la festividad del Día de Muertos lo tenemos tan arraigado como mexicanos que yo veo difícil que desaparezca, al contrario, ¿no? Como decían, ya se ha propagado por todo el mundo. Entonces, luego el que lleguen las costumbres gringas principalmente, ¿no? Del Halloween, pues lo podemos adoptar un poco, pero al final hacemos lo adaptamos o lo tropicalizamos, ¿no? Podría decir que en vez de disfrazarnos de personajes de terror, nos disfrazamos de catrines y de catrinas, ¿no? Tan es así que hay desfiles de catrinas, ¿no? O de distintas formas, ¿no? La gente sí se disfraza, sí se personifica, y no necesariamente de algún superhéroe o de algún personaje de terror, sino de lo que nosotros lo sentimos más propio, ¿no? En este caso, la Catrina o el Catrín, ¿no? Muy bien, maestro, pues ya está el mensaje dado y a ustedes, amigas y amigos, como lo dice el maestro Fidencio, hay que disfrutar estas fiestas. Es una tradición mexicana muy arraigada y esperamos que se la pasen excelentemente bien en compañía de sus seres queridos. Maestro Luis Alberto Ruiz Ramírez, gracias por su compartir y gracias por esa obra artística que ha estado usted también difundiendo en otras generaciones que esperamos le aprendan mucho como maestro de estas artes plásticas. Hasta pronto, muy buenas tardes. Hasta luego Muchas todos, gracias. buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, que lo vaya bien.